Hay un libro con un título muy provocador que es El sutil arte de que todo te importa una mierda y vendió más de 15 millones de copias. ¿Es solo por el título? ¿Qué hace que un libro que dice que no te importe nada venda tantas copias? En el episodio de hoy vamos a estar desmenuzando este libro para ver cómo es su estructura, porque si sos escritor o querés serlo, seguro te va a ayudar a que puedas ver de qué manera estructurar tus propios contenidos de una manera atractiva y súper eficaz para tus lectores. Pero primero, por si no me conoces, mi nombre es Karina Weinschenker, me conocen en redes como Cari Wine y actualmente me dedico a acompañar a líderes, profesionales, artistas y personas de distintas disciplinas a escribir sus libros y convertirse en autores o autoras. Me mueve la fiel convicción de que en este mundo es posible hacer cambios si tenemos los discursos correctos circulando entre las personas. Ahora sí, empecemos con el video. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hace clic en el botón, por acá debe estar la campanita para que puedas activar las notificaciones y enterarte de los próximos videos y así poder tener una manera clara y sencilla de poder escribir tu libro acompañado por estos videos. Hay una frase muy vieja y muy conocida que dice que no te tiene que importar lo que digan los demás. Y si bien en parte es cierto, también podríamos preguntarnos por qué una frase tan trillada, tan lugar común, tuvo tanto impacto e hizo que Mark Manson vendiera 15 millones de copias. ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál fue su enfoque? ¿Cuál fue la forma en la que le habló a su audiencia, a sus lectores, para generar tal impacto? Hoy vamos a desmenuzar todo lo que hizo este autor en su libro para que puedas aplicarlo a tus proyectos. Tomá lo que te sirva, ya sabes, acá estamos desmenuzando libros para poder dar cuenta de sus estructuras y que de esa manera puedas extraer recursos que te ayuden en el tuyo. Pero obviamente cada libro es un mundo, así que tomá lo que te sirva y lo otro, descartalo. Hay algo muy interesante en cómo ya se plantea desde el título el libro, ¿no? El sutil arte de que todo te importa una mierda. Sin embargo, el libro tiene una hipótesis completamente diferente. ¿Qué quiero decir con esto? La frase es de mucho impacto, no solo porque tenga una palabrota en el título, sino también porque tiene una manera de dar cuenta como de un arte, ¿no? Como algo sofisticado de que todo te importa una mierda. Entonces ahí hay un encuentro, ¿sí? Entre lo vulgar y lo, llamémosle, elitista o lo culto, ¿sí? Entre el sutil arte y el hecho de decir esa palabrota en el título. No la voy a repetir mucho porque me van a banear el video, pero ya sabemos que lo que tiene es justamente ese encuentro de elementos que son disímiles. Entonces ya también ahí hay un contraste que resulta atractivo. Empecemos por un análisis un poco de su contenido. Una de las cuestiones que tiene de particular este libro es el tono. Si pensamos en los típicos libros de autoayuda o de superación personal o de autoconocimiento, suelen tener un tono más meloso, más místico, más espiritual. Y tiene un lenguaje bastante llano, ¿sí? Como decíamos, desde el título tiene ya el encuentro de una palabra que decimos coloquialmente todos los días y una forma de expresarnos mucho más del día a día y no tanto de un tono más elevado, ¿no? Como esta de mirar te estoy mirando desde una frecuencia de alta vibración, ¿no? Todo lo contrario, justamente se vuelve llano y en ese sentido se vuelve brutalmente honesto. El libro directamente te dice que no vas a cumplir todos tus sueños, que no todo en la vida va a ser maravilloso y que justamente te vas a encontrar con muchos problemas y desafíos en tu vida. Entonces, de esa manera, lo único que nos queda es pensar qué tanto valor le vamos a dar a cada una de las cuestiones que enfrentemos en nuestros días. Entonces, en lugar de evitar los problemas o ignorarlos o mirarlos desde lejos, lo que te dice es, bueno, fíjate cuáles vas a enfrentar, de qué manera y algo así como elige tus propias batallas. Justamente lo que se propone es que vos puedas dar cuenta de que tenés una energía y que tenés que focalizarla y dársela a aquello que realmente importe. Y aquí encontramos la primera contradicción del libro, ¿sí? Por un lado, en el título te dice que todo te importe una, pero también después te dice, elegí qué te va a importar, ¿sí? Entonces fíjense que el título no necesariamente siempre tiene que ser un resumen, ¿sí? O tiene que ser la hipótesis en sí misma, incluso puede ser contradictorio con lo que quieras decir en el libro. Pero hay algo ahí, ya desde el título, que nos atrae y nos atrapa. Entonces tiene un excelente gancho con el título, más allá de que su hipótesis o el principal tema que viene a proponer vaya por otro lado. Insisto, no se trata de que no te importe nada, sino que justamente que elijas qué te va a importar y qué no. Lo interesante que tiene el libro, además, cuando vamos atravesando sus páginas, es que pareciera empezar con ese mismo tono del título, un tono más bien pesimista, más bien dando cuenta de una realidad tremenda que tenemos que atravesar en nuestros días, pero de a poco se va volviendo cada vez más amable y va empezando a encontrar la belleza, ¿sí?
y los desafíos de la vida, con un tono que ya se empieza a parecer más a los libros que decíamos antes. Uno de los argumentos que utiliza Mark Manson tiene que ver con el grado de estímulos que recibimos del entorno constantemente, más aún en época de redes sociales, toda esta cuestión de la mostración, de cómo estamos constantemente buscando aprobación del otro y de alguna manera lo que va a ir desarmando es esa preocupación constante que tenemos de la mirada externa. Eso para poner un ejemplo de uno de los argumentos que utiliza para sostener su hipótesis. Justamente lo interesante radica acá, ¿no? Que en definitiva se trata de un llamado a la autenticidad y en ese sentido se parece bastante a los libros de autoayuda o espiritualidad que ya habíamos mencionado antes, ¿sí? Justamente lo que estaba buscando es hacerlo desde un enfoque diferente y eso es lo que lo hace único al libro, su tono tan irreverente, tan brutalmente honesto y también incluso en algunos momentos hasta irónico, humorístico. Vamos ahora a analizar su estructura narrativa. Como decíamos, ya desde el tono encontramos que es un libro que se escapa de los clichés de lo que debiera ser un libro de autoayuda, de autoconocimiento, ¿sí? De desarrollo personal, y se va a un tono muy diferente, a un tono muy propio, y eso ya de por sí hace a una estructura en sí misma atractiva o diferente o que se recorta del resto. Pero además lo que tiene este libro es un recorrido progresivo, ¿sí? No es que empieza ya como va a terminar, justamente va atravesando distintas etapas, va atravesando distintos momentos y empieza con con ese tono mucho más exacerbado y de a poco se va aplacando a lo largo del libro. Entonces, de esta manera lo que logra es guiar al lector a un cambio de perspectiva. Y acá hay un punto muy importante que siempre se los digo a las personas que acompaño con sus libros, que es que por más que la historia se trate de vos o estés escribiendo una autobiografía, el protagonista de tu libro es el lector. Y acá en este caso lo que encontramos es que el autor justamente parte de un tono más irreverente, que puede ser más atractivo, sobre todo para un público más escéptico de este tipo de bibliografía más de desarrollo personal. Entonces atrapa desde ese lugar, pero luego progresivamente los va llevando a donde los quiere llevar, que tiene que ver con esto, ¿no? Con vivir una vida más auténtica, con elegir nuestras batallas, con ver dónde vamos a poner nuestra energía, etcétera, etcétera. El libro empieza de una manera muy atractiva y muy cautivante para el lector, porque justamente lo atrapa y lo hace sentir de alguna manera que se está teniendo empatía con él, ¿no? Como que está siendo entendido ese lector. ¿De qué manera lo hace? Cita la historia de Charles Bukowski. ¿Qué quiere decir con esto? Que justamente toma el aspecto no exitoso y de escritor reconocido, sino que toma el fracaso de Bukowski. Toma ese fracaso para que el lector pueda sentirse identificado con esas palabras. Entonces, justamente lo que quiere decir ya desde la introducción es que aceptando nuestros propios fracasos, aceptando nuestras limitaciones, aceptando hasta dónde nos dan nuestras capacidades, es que vamos a encontrar el éxito. Yo creo que ya desde acá el libro lo que busca es tratar de hacernos entrar en un estado de reflexión. Ahora fíjense cómo lo hace con una historia, ¿sí? Acá otro recurso clave para que tomes para tu proyecto. Empezar con una historia es clave, ¿por qué? Porque justamente pone al lector en un estado de más receptividad hacia aquello que vas a decir. Cuando estamos leyendo una historia, estamos trabajando en nuestro costado más de la imaginación. El cerebro entra a reproducir esas sensaciones, empieza a imaginar cómo era Bukowski sentado, escribiendo de tal o cual manera, en su oficio del día a día. Entonces empezamos a crear imágenes en nuestra mente y de esa manera nos volvemos más permeables a aquello que el autor nos quiere decir. Fíjense que quizás si pensamos en un lector que ya está cansado de la positividad tóxica o de estos discursos más de vive, ríe, ama, sueña, el tipo de lenguaje que usa Mark Manson resulta muy atractivo porque justamente rompe con ese clima y hace propio un discurso que quizás es el mismo que otros libros de desarrollo personal, pero dicho de otra manera. Entonces, entrando desde una historia, con ese tono ya va logrando todo eso que quiere producir en el lector. Si tenemos que pensar concretamente cómo se ve el tono en el texto, tenemos que pensar en el campo léxico. ¿Qué quiero decir con esto? Justamente con todas las palabras que pertenecen a este universo y que hacen al tono. En este caso, palabras como la palabrota del título o la palabra fracaso o bueno, un montón de palabras que van haciendo. Fíjate si tenés el libro, si ya lo leíste,
Puedes empezar a resaltar cuáles son las palabras que pertenecen a ese universo y crean esa atmósfera. Y de la misma manera, cuando escribas tu libro, puedes empezar a pensar cuál es el tono de tu libro y qué tipo de palabras vas a usar para generar esa atmósfera, para lograr ese tono. Otra de las cosas que tiene el libro, cuando hablábamos de esto de lo progresivo, ¿sí? De una estructura progresiva, tiene que ver con que cada capítulo se va apoyando en el anterior. Entonces, son breves ideas que tiene cada capítulo, pero sobre las cuales se va erigiendo el siguiente. Cada capítulo está estructurado sobre una idea muy simple, pero que justamente tiene un despliegue y un desarrollo, como decía recién, con historias, con anécdotas personales o citando otras fuentes, pero que de esa manera lo que va haciendo es abrir cada pequeña idea, desplegarla, darle un sentido más profundo, para luego de esa manera concluirla y agrandarla en el siguiente, es decir, hacerla todavía más compleja. Entonces, son ideas muy, muy simples por capítulo, ¿sí? Ideas, conceptos bien, bien claros, pero que de alguna manera van ganando complejidad en la progresión del libro. Esto hace que un lector común, que quizás no está muy acostumbrado a textos muy teóricos o a textos muy complejos, pueda abordar el libro de una manera sencilla. Por ejemplo, el valor del fracaso sería uno, aceptar que no somos especiales podría ser otro, la importancia de elegir nuestras luchas o nuestras batallas también es otro. Entonces, fíjense, son ideas muy, muy simples que hacen a cada capítulo, pero que justamente le dan profundidad y le dan un despliegue en cada uno de los casos. Como decía, también tiene el uso del storytelling, es decir, incluir historias, anécdotas que vengan a mostrar eso que se está diciendo. Es decir, que el concepto no quede en una abstracción, sino que tome carne a través de una historia. Y como decía antes, además, eso da mucha más receptividad a la hora de leer, ni hablar que es mucho más entretenido. Y no solo entretenido, sino también más memorable y emocional, porque justamente lo que deja huella en nuestra memoria tiene que ver con lo sensorial, no lo conceptual. Lo conceptual lo aprendemos de memoria, pero cuando se nos cuenta algo, con una historia detrás, con algo que nos genere imágenes, imágenes no me refiero solo a las visuales, sino también a todo lo que es sensorial, texturas, aromas, etcétera. O sea, todo lo que podemos evocar desde nuestra memoria también va a ir dejando una huella en nuestro recuerdo. ¿Por qué? Porque justamente apelan a la emoción. Otra de las cuestiones que tiene este libro en la estructura de sus capítulos, en lo que yo llamo la microestructura, es decir, la estructura de ese pequeño capítulo, tiene que ver con cómo está justamente organizado desde una estructura que viene del copy, es decir, de la escritura persuasiva, de la escritura publicitaria, de la redacción publicitaria, la fórmula del problema, agitación, solución. ¿Qué quiere decir esto? Empezamos con un problema, lo agitamos, lo vamos como alimentando, como echarle leña al fuego, y después se propone una solución a ese problema. Cada capítulo de Mark Manson tiene esta estructura por detrás. Empieza con el gran problema, ¿no? Que los demás no nos valoren, por ejemplo, y empezar a agitarlos. O el miedo al fracaso, sí, podría ser un problema. Lo agita a través de la historia, a través de su perspectiva personal y demás, y luego propone una solución. Esta solución viene presentada desde un cambio de mentalidad. Y también lo basa en los ejemplos, en la lógica, ¿sí? Como una suerte de argumentación que justamente lo que va queriendo es darte las herramientas para que puedas hacer ese cambio de mindset y poder de alguna manera lograr hacer ese cambio e incorporarlo. Eso hace que el libro se vuelva más fácil de seguir, que sea aplicable, que lo puedas llevar a tu vida, ¿sí? Lo hace como una forma persuasiva, o sea, no son ejercicios concretamente dichos. Bueno, ahora vas a tener que hacer, escribir 10 páginas, no sé, las páginas matutinas como en el libro de Julia Cameron, que ya hemos analizado acá, así que podés buscarlo en el canal, sino justamente desde la argumentación, es decir, si te preocupas por todo, no te preocupas por nada, por decirlo de alguna manera fácil y rápida. Finalmente, el libro lo que tiene es un resumen, ¿sí? De todo lo que se ha recorrido y también una escena bastante emocional que a mi modo de ver es un poco redundante porque está como un poco estirada para mi gusto lector, pero bueno, más allá de eso, el libro lo que busca en este final es dejar una huella marcada, una impresión, algo que nos sea por siempre memorable, que nos deje grabado. Entonces generó toda una imagen bastante efectista de él parado en el monte frente a un abismo y toda la sensación que sintió que estaba al borde de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí, ¿no? Como muy, muy impactante en la escena en sí misma que la hace memorable, pero que también a su vez es muy impactante y alusiva a lo que está queriendo sostener, ¿no? Que es que, bueno, tenemos una vida que vamos a hacer con nuestra vida.
Es decir, cómo decidimos vivir cada uno de nuestros días, a qué le vamos a dedicar nuestro amor, nuestra atención, nuestro cariño, nuestra energía. Y también utiliza frases de mucho impacto como que todos somos una gota en el océano, que justamente la vida es corta y que por eso tenemos que elegir muy bien qué es lo que vamos a hacer con ella, que debemos, en definitiva, decidir cómo invertir nuestro tiempo y nuestra energía, nuestra atención en nuestra vida. Vamos a repasar entonces cuáles son los recursos que podés tomar de este libro para aplicar al tuyo. En principio, un tono disruptivo, un tono que sea único en el género o en el rubro o en la disciplina en la cual estés escribiendo. Esto ya lo vimos también con el libro de Jessie Chauspé de La revolución de la glucosa, que también vimos que tiene un tono rupturista para hablar de cuestiones químicas o nutricionales. Punto número 2, un inicio también que sea disruptivo, un inicio que sea muy cautivante, un inicio que tenga un impacto en el lector y que justamente se identifique con el punto en el que está en el lector cuando comienza a leer, para poder llevarlo gradualmente después hacia donde quiere. También te podemos decir que tiene una narrativa circular, es decir, esa escena de Charles Bukowski del principio del fracaso tiene mucho que ver con esas escenas del final de, bueno, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? Ser auténticos, etcétera. Entonces, de esa manera también da una sensación de inicio y de cierre. Punto número 4, un lenguaje conversacional, un lenguaje simple, llano, que va al punto, que no se eleva por encima del lector, que le habla de par, que le habla a los ojos, que podría ser una conversación con un café o un mate en el medio, algo que es muy directo. Si tuviera que definir de una manera cómo es el tono de este libro, es que mira a los ojos al lector. Es muy directo en ese sentido. Otro de los puntos es la estructura progresiva, ¿sí? Esto de ir dando dosis de información en cada capítulo de una manera que se vaya haciendo más compleja o se vaya complementando a medida que avanza el libro. Finalmente, tener en cuenta al lector para entretenerlo, porque Mark Manson no solo tiene un lenguaje directo y rupturista, sino que también entretiene al lector. Cada tanto mete un chiste, cada tanto mete una ironía, algo que descontracture justamente este nivel de profundidad que puede tener un tema como el desarrollo personal o qué hacemos con nuestra vida, ¿no? Un tema mucho más existencial y profundo puede ser equilibrado con esas dosis de humor. Espero que este análisis te haya servido. Es sencillo, es al pie, pero lo que busca justamente es que puedas extraer recursos para tus próximos libros, para que puedas escribir de una forma más consciente, pensando bien cada uno de los elementos de tu narrativa, de tu libro y pensando también en qué relación querés tener con tus lectores. No quiero decir con esto que tengas que meter palabrotas en tus títulos ni meter todo esto en tu libro. Si vos vas a encontrar tu manera, vas a encontrar tu forma, recordá que cada libro es único. Lo interesante es ver cómo lo han hecho otros para poder justamente dar cuenta de tu propia manera y tomar las decisiones desde un lugar consciente y no que lo escribí así porque fue lo primero que me salió. Espero de corazón que todo esto te ayude. Podés suscribirte al canal para ver más videos como este que te ayuden a escribir tu libro y si necesitas una mano, recordá que siempre puedes contactarme, pedirme una entrevista o bien que charlemos sobre qué tenés entre manos, a ver si puedo ayudarte a hacer realidad tu deseo de escribir un libro. Nos vemos en el próximo video.